Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse, por estar del otro lado. En un tema que nos convoca hoy y que evidentemente ha causado mucho interés, porque tenemos muchos inscriptos, así que bienvenidos todos. Vamos a estar conversando hoy con los doctores Sergio Lois y Gerardo Mosquera sobre estos fallos que han estado saliendo sobre daños laborales, ¿no? En los que se acude al derecho civil para reparar eh, la eliminación de estas indemnizaciones agravadas dispuestas por la ley Bases. Nos acompañan, como les dije, el doctor Mosquera. Les voy a contar un poquitito sobre él. Gerardo Mosquera, él es abogado, escribano, mediador, docente, escritor. Está haciendo un doctorado en ciencias jurídicas y sociales actualmente y tiene varios libros publicados. Fundamentos para la aplicación inmediata de la ley 15.057 al proceso laboral bonaerense. Editora Platense, el capítulo 4 de ebook Derecho Tecnológico, Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social, Historias de mujeres con derechos, Derecho laboral y de familia, un abordaje integrador, editorial Thomson Reuters 2024 y Microrelatos para pensar, editorial Autores de Argentina 2025. También nos acompaña Sergio Lois, él es abogado, maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF, escritor de diversos artículos sobre derecho individual y colectivo del trabajo, coautor del libro La nueva práctica del teletrabajo por ediciones D&D del 2020, coautor del libro Medidas autosatisfactivas, teoría y práctica por la editorial Visión Jurídica 2021, autor del libro Medidas cautelares por ediciones D&D, coautor del libro Derecho procesal electrónico por ediciones D&D, disertante miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y también es un ex actual director de la revista nuestra de Derecho Laboral. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por estar. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bien, bienvenido. muchas, bueno, muchas gracias por esta invitación. Y sí, la verdad que es un tema bastante controvertido, apasionante. Y bueno, ya que me cediste la palabra, voy a arrancar directamente ya con el primer tema. Un poco habíamos conversado con Sergio un poco sobre este tema, que creo que una de las cosas fundamentales es primero ver en qué casos, ¿no es cierto?, qué condiciones se puede incorporar, digamos, el derecho civil y comercial al derecho laboral, es decir, cuáles son los requisitos. Y básicamente, en este caso, digamos, no debe haber una incompatibilidad en cuanto al chocar con los principios del derecho laboral. Generalmente tiene como una aplicación complementaria el derecho civil con respecto al derecho laboral, y también por la vía de la analogía o bien ya sea por una cuestión subsidiaria, cuando no hay una norma expresa que desde el punto de vista del orden público laboral o dentro de las normas laborales permita la solución del caso. Bueno, es bienvenido lógicamente el derecho civil y comercial. En este caso que quería comentar el primero que tengo aquí anotado, que es el caso Almando con Morales, que es del Tribunal de Mendoza, en la Cámara Segunda del Trabajo de Mendoza. Es un tema bastante significativo porque aquí incorpora el daño previsional, así se lo denomina de alguna forma, y por supuesto el daño moral que entraría en lo que sería lo que es el daño extrapatrimonial. En este caso puntual del daño previsional, se le reconoce a la trabajadora se desempeña en el ámbito gastronómico, justamente el hecho de no haber podido tener esos aportes por estar en una relación clandestina en su mayor parte de la relación laboral, lógicamente que impacta en el futuro de lo que pueda suceder en cuanto a la posibilidad de acceder a algún beneficio previsional. Pero yo acá en este fallo, diciendo un poco por allí con el argumento del tribunal, más allá de que lógicamente se genera un daño, porque es decir, me planteo la situación de esta situación del enriquecimiento sin causa, que en base a eso es que de alguna forma los jueces que intervienen le dan esta posibilidad del daño
que en este caso realmente se le reconoce, porque, digamos, este tipo de daño, si bien afecta al trabajador, entregarle el dinero equivalente a esos aportes, de alguna forma se lo estaría sacando también al sistema previsional. Entonces, digamos, acá hay dos sujetos que estarían afectados. Por un lado, por supuesto, la trabajadora, pero por otro lado también el sistema previsional. Entonces, si se tiene en cuenta la reparación del daño in natura, como así lo establece el Código Civil y Comercial en principio, que se trata de devolver las cosas al estado anterior o de alguna forma como si no hubiesen existido. Entonces, si se hubiese puesto a la persona bajo la formalidad que debe ser con el alta y los aportes, indudablemente esos ingresos en concepto de aportes y contribuciones van al sistema previsional y por lo tanto no los percibe el trabajador. Entonces, en este caso, pareciera ser que se sale de un enriquecimiento sin causa por parte del empleador que ha cometido esta infracción, pero por otro lado, termina siendo como una especie de enriquecimiento sin causa por parte del trabajador. Es como una situación bastante confusa en este punto, por lo menos así lo veo yo. Incluso hay un fallo también que quisiera hacer mención, en donde realmente bastante polémico, por supuesto, pero que vale la pena tenerlo en cuenta porque muchas veces se plantea, se llama Petit de Merviel contra Gimnasios Argentinos, es de la Cámara Nacional del Trabajo, la Sala Sexta, en la que hace mención a que habla de una situación de complicidad por parte en este caso, de quien reclama, del trabajador, porque en este caso, en esta situación es de un trabajador que se desempeñaba como trabajador autónomo, pero por supuesto, en definitiva, era un empleado que cobraba comisiones que no se registraban. Entonces, al momento de dictar sentencia, el tribunal disminuyó, en este caso se aplicaba la ley 24.13, el artículo octavo, disminuyó esta reparación, tomando en cuenta justamente el hecho de que durante varios años este trabajador autónomo, que después plantea, digamos, un reclamo como dependiente, habría, digamos, se habría beneficiado de alguna forma y habría estado conforme con esa situación a través de las comisiones que percibía y que tampoco le estaría abonando al sistema previsional. Es decir, de acá los jueces, de alguna manera, no digamos que sancionan, pero de alguna forma no le reconocen la totalidad. El otro punto del caso Almando, volviendo un caso, de nuevo al caso Almando con Morales, que es interesante resaltar, es el tema de ellos, de lo que se considera el daño notorio, que está basado lógicamente en el Código Civil y Comercial, que así lo expresa, ¿no? Es decir, cuando el daño o se presume, o la ley lo imputa, o se considera notorio, no hace falta demostrarlo, ¿no es cierto? Y eso es algo que en este caso se consideró porque esta relación clandestina impidió a la persona tener justamente la posibilidad del acceso a una obra social, la posibilidad de disponer lógicamente de otros beneficios que hacen al hecho en sí de estar registrado, como puede ser el acceso a un crédito, eh, o bien participar, por supuesto, de otras, de un sindicato y tener los beneficios. Y también hace hincapié en el tema de la angustia, del padecimiento y sobre todo algo llamativo e interesante para analizar es el tema de que le repara a la trabajadora el hecho de que durante ese tiempo la persona tenía miedo, el trabajador tenía miedo por el hecho justamente de estar sin registrar y la posibilidad de perder el empleo. Y ese miedo es lo que lo compensa, sumado al hecho del contexto socioeconómico de desempleo en que se vive y la posición dominante del empleador, pero destaca este tema del miedo y en base a eso le da esta reparación. Acá también quería hacer un punto, porque digamos, esta reparación consistió en este caso en un sueldo, en concepto de daño moral,
y 3 sueldos por el daño material que había mencionado antes por el tema previsional de la omisión de aportes. Pero en este caso del miedo, a mí me parece que también habría que analizar que quienes se desempeñan en una relación de dependencia y están registrados también tienen miedo, indudablemente, para reclamar lo que les corresponde. No hace mucho hice, podríamos decir, un experimento casero de un trabajador que había sido despedido, estando registrado justamente, fue despedido por hacer reclamos y de alguna manera era como un delegado de hecho dentro de la empresa y al momento, lógicamente, de solicitar testigos, ninguno de los compañeros que también estaba con recibo no quisieron de alguna forma salir como testigos, ¿no? Ofrecerse como testigos, a pesar de que durante el tiempo que duró esta relación, este trabajador los representó de alguna forma, justamente por el hecho al miedo a perder el trabajo que creo que ahora también, en este caso, con estas nuevas modificaciones que se avecinan, ¿no? Que ya más o menos se están mencionando, como son el banco de horas, la disponibilidad, entonces prácticamente donde, más allá del límite de 12 horas de trabajo diario que se puede llegar a establecer, hay bastante discrecionalidad, mucho más que antes, por parte del empleador. Entonces, acentuado con esta nueva reforma que hace todavía más arbitrarias las decisiones del empleador, creo que también este miedo, y es un tema también a considerar, no solamente también para los trabajadores que no están registrados, podría ser invocado por los dependientes que también se desempeñan bajo una relación formal, porque indudablemente se ven afectados seriamente por esto. En este caso también creo que es importante destacar el hecho de que, es decir, al salir, digamos, del ámbito del derecho laboral bueno, recurrir al derecho civil y comercial, hay que tener presente que no basta, digamos, invocar daños, sino que, por supuesto, debe puntualizarse de qué forma, de qué manera y en qué casos se generan estos daños, cuál es la relación de causalidad entre ese daño que uno invoca, ¿no es cierto?, y el acto del incumplimiento por parte del empleador, la responsabilidad, la atribución de la responsabilidad, que más o menos eso quizás no sería tan dificultoso, porque en definitiva ya el hecho de no estar registrado implica un hecho, un ilícito contractual, que por supuesto hace responsable al empleador en este caso, pero todo este tipo de alcances, el determinar el quantum, ¿no es cierto?, la cantidad, también es otro tema, y es aquí donde advierto que puede haber algún sesgo de parte incluso de los jueces, en la medida en que, lógicamente, al haber internalizado desde todo este tiempo las indemnizaciones agravadas y de alguna forma por los trabajos sin registrar, existe como una tendencia, incluso por distintas decisiones que se han ido dictando en este último tiempo, a más o menos equiparar, ¿no?, las situaciones del trabajo, del despido, que está basado en situaciones donde el trabajador no está registrado, está parcialmente registrado, utilizándose de alguna manera los parámetros que preveían la ley 2413, más que nada, o bien la ley 25323, que son las indemnizaciones agravadas que han, mejor dicho, que contenían indemnizaciones agravadas que fueron derogadas en estos casos. Con la particularidad de que también se ve, digamos, o sea, se observa que los jueces, no sé la palabra, si utilizar la palabra animado, pero indudablemente no, quizás también hablando un poco del miedo, ¿no? Hay un poco de no terminar de decidirse sobre declarar la inconstitucionalidad de la ley base. Sí, parece ser que este camino que muchos de los abogados y abogadas laboralistas se viene pregonando de que hay que plantear la inconstitucionalidad de la ley 27742 en lo que respecta, lógicamente, a los puntos de la reparación, no ha tenido mucho eco, hasta por lo menos en estas decisiones, en estas primeras decisiones,
en las que todos los magistrados, por supuesto, eligen el camino del derecho civil y comercial para dar la reparación, pero omiten declarar la inconstitucionalidad. En ese sentido, ahí está el fallo Basol, ¿no? Que es del juzgado laboral 77 de Ciudad Autónoma. En este caso, en el caso Basol, el juez no tampoco, digamos, declara la inconstitucionalidad y lo hace de una manera, digamos, siempre recayendo en el tema de los daños y perjuicios y hace mención a que el legislador tiene la facultad de dictar normas que sean regresivas y no podría declararse esta inconstitucionalidad en la medida en que no afecten de una manera sustancial los derechos laborales, o sea, la esencia del derecho laboral, la parte dura, el núcleo duro del derecho laboral, y entonces elude tomar la decisión de declarar esta inconstitucionalidad y pasa entonces a la reparación del derecho civil y comercial y quizás, bueno, uno termina contentándose con eso. A mí me parece que hay una contradicción, porque si de alguna forma se estaría admitiendo que hay un daño provocado justamente por estos incumplimientos, es porque indudablemente la ley laboral que ha sido dejada sin efecto, los artículos puntuales, ¿no? De la ley 2413, la ley 25323, la ley de servicio doméstico, el artículo 50, y también la del trabajo rural, es porque indudablemente entonces esta norma es tan regresiva que obliga a recurrir a otra parte del ordenamiento, en este caso el Código Civil y Comercial, para poder otorgar la reparación del daño. Entonces, creo que el principio de progresividad y no regresividad de las normas debe ser aplicado con todo rigor en este caso y por lo tanto habría que determinar entonces esta inconstitucionalidad de esta norma que de alguna forma, y ya como para cederle la palabra a Sergio también, quería hacer mención a otro tema que, hablando de esta inconstitucionalidad, lo único que tenemos por ahora como inconstitucional es Espiciaga con San Marcos, en el artículo 245 bis, que es el que habla de la discriminación. Este mismo juez, que estamos hablando del caso Basol, juzgado 77, como le dije recién, da lugar entonces a esta posibilidad por considerar que la ley, en este caso bases, al establecer este artículo 245 bis que establece todos los supuestos de discriminación, ha omitido, por ejemplo, en este punto, la posibilidad de que alguien pueda ser despedido por declarar como testigo, como fue este caso puntual Espiciaga con San Marcos, que esa es la causa, y por lo tanto, entonces, dice que la norma civil, lógicamente, habilita, ¿no? que pueda ser aplicable, sobre todo porque, bueno, acá tenemos desde el presidente Aquino y el caso también no ha permitido la incorporación de derecho común y el caso Álvarez con Cencosud, que hace aplicable, lógicamente, la ley 23.592 al ámbito laboral, permitiría en este caso, como le estaba contando, que se pudiera aplicar cuando la norma, como sucede con el artículo 245 bis, resulta insuficiente como para poder, lógicamente, dar una reparación adecuada del daño y entonces posibilitar ahora la extensión de esa reparación y no limitarla a lo prácticamente inexistente que contiene el artículo 245 bis, que requiere, por supuesto, para poder otorgar esta indemnización, de que lógicamente haya una indemnización por antigüedad, porque si según el plazo, el tiempo que haya desempeñado el trabajador, casi que no tendría, según el caso, indemnización si no reúne por lo menos más de 6 meses de trabajo a los fines de que pueda percibir, lo cual estaríamos hablando de una situación donde anula la reparación por el daño. Y bueno, esta solución que en este caso se ha dado, indudablemente abre las puertas para que otros jueces repliquen estos casos, que es un poco lo que quería comentar también con respecto a los sesgos, ¿no? Es decir, el juez tiene, por un lado, el sesgo de anclaje de haber ya incorporado
lo que establecían las normas derogadas, y por otro lado está este sesgo de la aversión a la pérdida, es decir, el miedo a que su fallo sea criticado, a que de alguna manera sea revocado. Entonces, de alguna manera trata de descansar en decisiones que se han tomado anteriormente en base a jurisprudencia que ya es bastante reiterada, basado en este caso en la ley 23.592, que nadie duda que es aplicable al ámbito laboral, para que de esta forma entonces se pueda darle, se le pueda dar al trabajador o a la trabajadora la reparación que se merece. No sé si te parece, Irene, yo le cedo Sí, sí. un Gracias, poco la Gerardo. palabra Vamos a a, sí, Sergio y después hay seguimos. algunas otras consultas que podemos ver más adelante, como que me interesa también, pero eso lo hablamos después, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos con Sergio, al que le doy también una cordial bienvenida. Eh, y Sergio, yo quiero que nos cuentes, a ver si podés clarificar el tema de cómo se puede cuantificar el daño ante el trabajo no registrado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también Gerardo que se había contactado conmigo y a Irene también por la invitación y bueno, em, buenas tardes a todos y bueno, básicamente lo que dijo Gerardo, la verdad que fue muy ilustrativo con diferentes cuestiones porque él abarcó muchas cuestiones que están muy interesantes, ¿no? Y habló también de la cuantificación del daño y la aplicación del derecho común, ¿no? Y la realidad es que, bueno, como consecuencia de la ley bases, de la ley 27.742, esto provocó, como ustedes bien saben, la derogación de varios artículos de la ley 24.013 y la 25.323, y ante ello se eliminaron las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y parcialmente registrado, ¿sí? Y como consecuencia de ello, ahora hay que aplicar el derecho común para reparar de manera plena, por el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay que reparar los daños generados, pero además de la reparación de los daños generados, también surge este desafío de la cuantificación del daño, ¿sí? De cómo se puede llegar a cuantificar el daño. Ustedes también bien saben que en realidad con respecto al derecho común, al derecho civil y en materia de responsabilidad civil, y en materia específicamente de daños, solamente podemos hablar de daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, es decir, daño material y daño moral, ¿sí? Entonces, los jueces laborales, como estaba muy bien diciendo el doctor Mosquera, en realidad están apuntando también a analizar el tema del daño material, por ejemplo, aplicar una cantidad de salarios con respecto al daño material de acuerdo a la antigüedad del trabajador y también aplicar una cantidad de salarios como método de cuantificación del daño a materia indemnizatoria como consecuencia del daño moral. Por ejemplo, hay fallos como Vera o Basalt, ¿sí? Donde se cuantifica el daño aplicando una cantidad de salarios y eso podría llegar a estimarse el daño de acuerdo también a las fórmulas matemáticas tarifadas de la ley 24.013 o 25.323. En este sentido, hubo también jurisprudencia que para cuantificar el daño utilizó directamente lo que tiene que ver con las fórmulas derogadas, ¿sí? De las indemnizaciones agravadas de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 2403 y artículos 1 y 2 de la 25.323. Directamente tomaron esas fórmulas matemáticas agravadas, esas fórmulas de esas indemnizaciones por trabajo no registrado, parcialmente registrado, y cuantificaron el daño en relación a esas fórmulas matemáticas, ¿sí? Eso también es una fórmula para cuantificar el daño. Y otra fórmula para cuantificar el daño que también estábamos mencionando tiene que ver con esto del daño previsional, ¿sí? El tema del daño previsional tiene que ver con los aportes y las contribuciones que el empleador se ahorró como consecuencia de no haber registrado la relación laboral. Entonces, si el empleador se ahorró determinada cantidad de dinero mensualmente como consecuencia de la falta de registración de ese contrato de trabajo, ante ello entramos en una figura que se denomina enriquecimiento sin causa, ¿no? Hay un enriquecimiento sin causa por parte del empleador como consecuencia de no haber realizado los aportes y pagado las correspondientes contribuciones. Ahora, la gran discusión se centra básicamente en el daño, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese sentido, algunos van a decir básicamente que el principal sujeto o la víctima de ese daño es el trabajador como consecuencia de ese daño previsional, porque en el futuro no va a poder acceder a la jubilación,
¿sí? Independientemente de la edad de ese trabajador, porque mayor va a ser el daño si ese trabajador cuanto más años tenga, porque mayor va a existir una mayor posibilidad de que ese trabajador tenga que acceder al poco tiempo si tiene una gran cantidad de años, una cantidad de años de aportes, y, bueno, de aportes no, sino de antigüedad en ese puesto de trabajo. Y entonces, como consecuencia de eso, entonces ese trabajador en lo inmediato tendría que jubilarse, y si no puede jubilarse, entonces como consecuencia de ello, entonces ahí podría llegar a generarse un daño previsional, si se quiere. Pero hay otra postura que entiende que el trabajador no es la víctima de ese daño previsional, sino que básicamente el sistema previsional sería el que sufrió el daño como consecuencia de esa falta de aportes, porque como ustedes bien saben, los trabajadores activos, la población activa realiza los aportes para que la población pasiva pueda acceder a los beneficios previsionales, pueda acceder, por ejemplo, en este caso, a las jubilaciones. Entonces, si los trabajadores de la población activa no realizan los aportes y los empleadores obviamente no los realizan ni pagan las contribuciones, ese daño podría llegar a manifestarse y afectar a la sociedad en su conjunto como consecuencia de que no va a estar financiado ese sistema previsional. Entonces, están esas dos posturas, ¿no? Decir, bueno, está por un lado el trabajador, que sería la víctima de ese daño previsional, y se configura lo que nosotros conocemos como el enriquecimiento sin causa, y habría que cuantificar en porcentaje mensual el valor de sus aportes y contribuciones para determinar cuánto dinero en materia indemnizatoria le va a corresponder a ese trabajador. O directamente hay otra postura que entiende que esto es no procedente porque en realidad se estaría afectando a la sociedad toda y específicamente al sistema previsional, ¿sí? Entonces tenemos por un lado algunas posturas jurisprudenciales que entienden que debería aplicarse determinada cantidad de salarios por daño patrimonial, y otra postura entiende que hay que aplicarse determinada cantidad de salarios por daño extrapatrimonial o daño moral. Otra postura que entiende que hay daño previsional y hay enriquecimiento sin causa. Otra forma de cuantificar el daño sería la aplicación de las fórmulas matemáticas de las tarifas, ¿sí? Por trabajo no registrado, parcialmente registrado, ¿sí? De los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 2403 y la 25323, ¿sí? Y también hay otra postura que entiende que debería aplicarse una indemnización agravada de los 13 salarios del artículo 182, que sería la postura minoritaria del famoso fallo Álvarez con Cencosud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se estableció estos 13 salarios, ¿sí? Yo considero, y había escrito un artículo para Microjuris, en donde, también salió publicado en la revista Derecho del Trabajo, donde yo consideraba que podría llegar a ser procedente la aplicación del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esto es una forma de cuantificar el daño moral, ¿sí? El daño moral, ¿sí? Del artículo 182. Pero también habría que considerar que la base de cálculo para esos 13 salarios debería ser el salario o el monto salarial, el salario al momento del dictado de la sentencia. ¿Sí? Porque no debería tomarse como base de cálculo el salario al momento del despido, sino el salario de acuerdo a las escalas salariales vigentes al momento del dictado de la sentencia, porque tenemos que considerar que ese monto salarial, que ese salario, esa base de cálculo, en realidad es una deuda de valor y no es una deuda dineraria. Por lo tanto, no se debe un quantum, sino que se debe un kit, un valor específico que debería actualizarse al momento del dictado de la sentencia. Entonces, el artículo 182 sería también procedente para la cuantificación del daño generado como consecuencia de la falta de registración de ese contrato de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos varias posturas con respecto a la cuantificación del daño. Ahora también coincido con Gerardo cuando él hablaba de que existe ciertos sesgos por parte de los jueces y también por parte, yo también tengo ciertos sesgos como me gusta mucho escribir, obviamente de publicar, y a veces cuando uno piensa este tipo de cuestiones también uno está cargado de ciertas ideas preconcebidas, de ciertos sesgos, y siempre recurrimos a lo mismo. Es verdad que recurrimos al tema de las tarifas, ¿sí? Como abogados, como laboralistas, que nos interesa el derecho del trabajo, nosotros recurrimos constantemente a la aplicación de tarifas porque estamos acostumbrados a la facilidad del cálculo que nos otorgan las tarifas, ¿sí? Entonces nosotros, cuando pasa esto, cuando pasa este
tipo de normas, se dictan este tipo de normas, se sancionan estas normas regresivas que borran de un plumazo las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado, recurrimos obviamente al derecho común, recurrimos a lo que sería el artículo 1740 del Código Civil y Comercial y siguientes, recurrimos al artículo 19 de la Constitución Nacional que establece el principio alterum non ladere, la famosa regla de Ulpiano, ¿sí? Que ante la ocurrencia, la provocación de un daño, es necesaria la reparación de ese daño en concreto, y hay una reparación de un daño in natura, obviamente volver y compensar a una situación anterior a la ocurrencia del daño, pero caemos siempre en lo mismo, ¿sí? Caemos siempre en la aplicación de las tarifas laborales o buscamos la vuelta para que la cuantificación del daño tenga que ver con esto de aplicar una tarifa establecida por el legislador, porque es lo más sencillo, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de tarifas y de indemnizaciones, tenemos que tener en cuenta las tarifas laborales tienen como finalidad automatizar, ¿sí? Automatizar, facilitar el cálculo y generar algo que estamos hablando hace unos minutos, el tema de certidumbre, ¿sí? Porque si yo aplico una tarifa de acuerdo a lo que establece el legislador, genero certidumbre en la parte contraria, en el empleador demandado, porque el abogado del empleador demandado sabe exactamente cuál va a ser el monto, ¿sí? De esa indemnización. Ahora, con la eliminación de las tarifas por trabajo no registrado, vamos a recurrir al derecho común para reparar el daño generado como consecuencia de la falta de registración del contrato de trabajo, ¿sí? Y va a generarse incertidumbre, va a generarse miedo en el sentido de que algunos abogados van a aplicar determinadas tarifas de acuerdo a la jurisprudencia que se viene dictando, y hay otros abogados que tal vez empiecen a cuantificar, está dicho mal esto, pero en realidad lo pueden generar o pueden cuantificarlo a ojo, ¿sí? Pueden cuantificar a ojo lo que sería el daño moral o el daño material generado. Porque es muy difícil determinar, por ejemplo, cuánto le corresponde al trabajador por el daño generado ante, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a una obra social, la imposibilidad de acceder a una jubilación a futuro, la afectación o el daño generado al proyecto de vida. ¿Cómo podemos llegar a cuantificar eso? Porque nosotros partamos de la base que la falta de registración del contrato de trabajo provoca que ese trabajador sufra una multiplicidad de daños, que el daño desde el momento del origen de la relación laboral hasta su finalización, hasta el despido, sea un daño continuo, ¿sí? Porque hay una conculcación de un montón de derechos de ese trabajador y por tanto es muy complicado y es muy complejo la cuantificación de ese daño, ¿sí? Además, tenemos por un lado lo que es el daño material y después el tema del daño extrapatrimonial, el daño moral como consecuencia de la falta de registración del contrato de trabajo. Y también partamos de la base, como decía el doctor Mario Ackerman, que el trabajador no registrado es un trabajador discriminado, ¿sí? Un trabajador discriminado en el sentido de que no va a tener las mismas ventajas y los mismos derechos que aquellos trabajadores que sí se encuentren registrados, ¿sí? Porque un trabajador registrado tiene acceso al aguinaldo, tiene acceso a las vacaciones pagas, a una obra social, a las prestaciones en especie y prestaciones dinerarias ante un accidente laboral o una enfermedad profesional, tiene acceso, por ejemplo, a créditos bancarios, ¿sí? Ese trabajador registrado obviamente va a cobrar un poco más porque se van a aplicar las escalas salariales, va a recibir aumentos y ese trabajador no tiene por qué negociar su salario porque básicamente está el sindicato para representarlo. Además, un colega decía que a veces no se hace mucho alusión a esto, que el trabajador no registrado, es algo lógico de sentido común, obviamente el trabajador no registrado no va a poder acceder, obviamente, a que el sindicato de alguna manera lo represente y pelee por sus derechos. Es decir, un trabajador que está excluido también de los derechos colectivos, ¿sí? Esto también podría llegar a ser un daño que podría llegar a ser cuantificado siempre y cuando no sea un daño meramente hipotético. El daño que sufre el trabajador, según mi modo de ver, tiene que ser un daño concreto, no meramente hipotético, pero que obviamente se va desplegando, ¿sí? Se va desplegando a medida del avance de esa relación laboral clandestina. Y otra cuestión que me parece importante mencionar y que en la jurisprudencia, como por ejemplo en el fallo Basol, en el fallo Vera, del juzgado número 77 de Nación, de Capital Federal, en realidad en estos fallos se hablaba mucho del daño notorio, ¿sí? Se habla mucho del daño notorio, es decir, que se hace
alusión a que el trabajador no registrado sufre un daño notorio y por lo tanto tendría que haber cierta flexibilidad a la hora de valorar y de analizar la prueba producida por la parte actor y por la parte demandada, porque es una cuestión lógica y de sentido común también decir básicamente que la falta de registración provoca una multiplicidad de daños y como consecuencia de ello esos daños deberían ser reparados y por lo tanto la prueba no debería ser tan profusa y no debería ser interpretada restrictivamente o con demasiado estricta a la hora de analizar y valorar esa prueba ofrecida y producida por la parte. Entonces, tenemos un daño notorio como consecuencia de la falta de registración. Ese daño notorio como consecuencia de ese trabajo clandestino genera la reparación plena de los daños generados en virtud del artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, esto genera también incertidumbre porque hay muchos fallos que están diciendo diferentes cosas, ¿sí? Hay diferentes fallos que sostienen determinadas posturas, por ejemplo, esta cuantificación mediante las tarifas laborales, la cuantificación del enriquecimiento sin causa, la aplicación, por ejemplo, del artículo 182, cuantificar el daño por una cantidad de salarios por daño material o daño moral, el daño previsional, como estábamos viendo. ¿Sí? Y seguimos con esta idea sesgada también de la aplicación de las tarifas laborales, cuestión que comparto absolutamente. Pero la solución que se está dando tiene que ver más que nada con esto de buscar la cuantificación del daño en virtud de la aplicación de determinadas tarifas, ¿sí? Como estábamos viendo, artículo 182 o los artículos derogados, ¿sí? Después hay otros fallos, por ejemplo, me parece interesante resaltar, además del fallo Álvarez con Cencosud, que hablaba de esta indemnización del artículo 182 ante despido discriminatorio, pero bueno, también está el fallo Ontiveros, ¿no? Por ejemplo, el fallo Aquino, que en realidad son fallos que están relacionados con el sistema de riesgos del trabajo, están relacionados con el accidente, y en estos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se analizó la reparación integral, la reparación plena, ¿sí? Del antiguo Código Civil de Vélez Arfiel, ¿sí? Y ahora con el nuevo código se analiza también la reparación plena del artículo 1740. Pero la realidad, por ejemplo, en el fallo Ontiveros, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que la reparación plena nunca debe ser menor a la reparación tarifada, ¿sí? Entonces, si la tarifa, por ejemplo, si uno aplica el artículo 8 derogado de la ley 24013, en realidad, si uno pide, por ejemplo, una reparación plena como consecuencia del trabajo no registrado, ese monto de la reparación plena por trabajo no registrado no debe ser menor, por ejemplo, a esa fórmula matemática del artículo 8 de la 24013, porque la mismísima Corte estableció que la reparación plena nunca debe ser inferior a la reparación tarifada. Aunque en ese fallo Ontiveros la Corte estaba analizando lo que tiene que ver con básicamente una cuestión de un accidente laboral, si no tenía mucho que ver con el trabajo no registrado. ¿Sí? Todavía falta bastante tiempo para que se expidan los superiores tribunales provinciales y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no deja Y de con ser un respecto, parámetro, ¿no? No deja de ser un claro, sí, parámetro a tener en cuenta. es un parámetro muy, muy interesante el de fallo Ontiveros, bueno, también obviamente de fallo Aquino, pero bueno, tiene que ver con cuestiones de riesgo del trabajo, pero se puede extrapolar, se puede aplicar por analogía a lo que estamos viendo Y vamos a actualmente. aclarar porque acá se entusiasmó Matías y dice, o sea, la Corte sacó un fallo favorable para el trabajo no registrado. No. No, 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 eso En es en materia de realidad, riesgo del trabajo en el año 2017, ¿eh? claro, Claro, sí, claro, sí, es sí. un caso distinto, pero que estableció un parámetro que, bueno, si querés repetirlo para que quede claro, que puede ser Claro, usado, el digamos, o fallo, tenido en cuenta claro, ahora, ¿no? el fallo Antiveros del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó esto de la reparación plena y las fórmulas tarifadas, pero en un accidente laboral. Entonces, lo que dijo básicamente el considerando número 9, la Corte Suprema, de ese fallo, es que la reparación plena nunca tiene que dar un monto inferior a la reparación tarifada, ¿sí? Entonces, si nosotros lo aplicamos a lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la falta de registración de los contratos de trabajo y el tema de la falta de una fórmula, en realidad, si nosotros aplicamos, por ejemplo, la fórmula matemática de la indemnización agravada del artículo 8, ese monto no
debe superarse ese monto por la reparación plena, ¿sí? O poner el mismo monto, ¿sí? O utilizar esa fórmula matemática porque ese sería el piso del artículo 8 de la Ujú. 24013. Perfecto, está Después, hacia clarísimo. arriba. Gerardo, perdóname, Sergio, pero Gerardo, vuelvo a vos porque me parece interesante también ver el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación por daños, porque también puede ser un parámetro, ¿no? Sí, bueno, en este caso tenemos lógicamente distintos tribunales que indudablemente deciden y que de alguna forma hay como una doctrina que después hay que seguir, ¿no? Hay que continuar. De alguna forma, eso así lo ha dicho la Corte también, la Corte Suprema, de que la interpretación un poco de estos preceptos internacionales o de los tratados, de los convenios internacionales, como puede ser de la OIT o en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, debe seguirse de alguna forma la interpretación que se da. En este caso, la Corte Interamericana lo que procura siempre en este tipo de cosas es una situación de una reparación in natura, una restitución, digamos, de la situación anterior a la violación del derecho, en este caso, y que incluya también la posibilidad de una rehabilitación, si existe, lógicamente, un daño físico o psicológico, buscando, por otro lado, la satisfacción plena el reconocimiento, digamos, por parte del Estado, puede ser cuando ha omitido, lógicamente, actuar con debida diligencia, entonces también se da una serie de medidas que el Estado debe adoptar. Y por supuesto, uno de los temas también interesantes es la garantía de no repetición, ¿no? Que implica que el Estado también deba tomar medidas de acción positiva. Y por supuesto tratando de que el trabajador o la trabajadora o quien haya sufrido el daño en este caso eh, incluya también el daño al proyecto de vida como lo había mencionado Sergio. Yo quería hacer una alusión más allá. Esto que estaba comentando es un precedente de Velázquez con Honduras, para mencionarlo, si por allí lo quieren buscar, pero quería hacer una mención con respecto al tema de los daños, que indudablemente, como decía al principio, no basta con el hecho de mencionar que no tuve la posibilidad de tener una obra social mientras estaba en la relación laboral, sino que indudablemente el daño se produciría cuando uno debería usar justamente una obra social por un problema de salud y lógicamente al estar sin estar registrado no la tiene. Entonces, acá hay un parámetro que surge también un poco en base a lo que decía Sergio, al sistema, digamos, el de la ley de riesgo de trabajo, en el artículo 28, que hace alusión a que el empleador que no está, lógicamente, autoasegurado, que no tiene una RT, en estos casos de que suceda, lógicamente, un evento dañoso, debe hacerse cargo de las prestaciones, lógicamente, que debería tener el trabajador, las indemnizaciones. Por lo tanto, en este caso, los costos que le implicaría a un trabajador el hecho de no tener la obra social y que deba asumirlos personalmente, ese sería, digamos, un valor a tomar en cuenta en estos casos, ¿no? Y hay otro punto que también me parece interesante para tomar también para medirlo y que creo que ha pasado un poco por allí, no lo he visto como planteo, es que en cada de este tipo de situaciones donde no se abonan en términos las liquidaciones y se habla del daño, lógicamente, por el hecho de que tiene que recurrir a una acción judicial. Bueno, por un lado está la temeridad y malicia del 275 de la LCT, que de alguna forma establece una multa, una sanción por justamente el hecho de entorpecer, el hecho de negar cuando de una manera sin razones, ¿no? Atendible por parte del empleador, y establece una aplicación de intereses para esa situación. Pero por otro lado, también está el tema de lo que significa el hecho de que se le demore a un trabajador el pago de la indemnización o de cualquier otro rubro, como puede ser diferencias salariales, horas extras o un salario, que es el tema de la violencia económica y que parece ser que fuera todo el patrimonio del derecho de familia, y en realidad también es algo general. Es decir, así como estamos ahora aplicando normas del derecho civil y que parece que se ha descubierto que el derecho, digamos, es uno solo, en realidad creo que también es una gran oportunidad para replantear esto y poder introducir dentro de los reclamos el planteo de la violencia económica, que significa
la privación de los recursos, o ya sea en todo o en parte, y también la implicancia que eso tiene dentro de la familia, es decir, cómo afecta, lógicamente, en la vida familiar, no solamente del trabajador, el hecho de no poder contar con ese dinero en el momento adecuado, ya sea para sí, para el sustento de sus hijos, para la cuota alimentaria, para incluso la posibilidad de que tenga algún hijo o hija estudiando, lógicamente, y que eso, como decía hoy Sergio, afecta, de alguna manera interfiere en el proyecto de vida, no solamente de él, sino también de su grupo familiar. Hay hay un fallo que Microjuris, la verdad que siempre tienen sentencias novedosas que publican y por eso es muy bueno seguirlos, así que recomiendo a todos en este sentido, que es algo que sacó el fallo de Santa Fe, que lo tengo acá anotado, que es SRG, no se menciona a la mujer con Ministerio de Educación, y que diría que es algo que se viene ahora con estas nuevas reformas porque habla de la obligación del Estado, en este caso, de ser corresponsable con el hecho de manejar el tiempo y el trabajo, es decir, cómo debe también el Estado de alguna forma permitir que las personas que tienen familia, de alguna forma, tengan que coordinar y puedan ser compatibles las dos cosas. Y hace mención justamente el tribunal del convenio de la OIT que protege a quienes tienen responsabilidades familiares, incluso la maternidad. Y hablo de esto porque también va a ser parte de todo esto que se está modificando, y hoy me refería al tema de las horas, es decir, cuando a alguien ahora le alteren la vida familiar por el hecho de que se impongan horas de trabajo que a lo mejor ahora están para discrecionalmente el trabajador, el empleador las pueda disponer. Bueno, acá hay un fallo que indudablemente ya se adelanta a esta situación y así, si bien está dirigida la acción contra el Estado, sabemos que por esta doctrina de Ray Wickun que tiene que ver con la obligación también de los empresarios, del empleador, es decir, hay una obligación que no solamente del Estado, sino de los particulares, de respetar los derechos humanos laborales, como se había hecho mención hoy. Esto va a ser también de importancia para tener presente a los fines también de los daños que puede llegar a generar este tipo de decisiones en un futuro ya inmediato en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Así que bueno, eso quería hacer mención para que se tenga en cuenta. Interesante, Gerardo, el tema de la violencia económica, ¿no? Capaz que no se les había ocurrido. Acá preguntan si se reclamaría como rubro autónomo. Eh, en realidad no, pienso que como lo mencionó hoy Sergio, tenemos daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Hay un especialista en derecho civil que justamente hace esa referencia, es decir, cuando se reclaman daños utilizando normas del derecho civil, hacer un listado de daños autónomos, ¿no? Y entonces enumerar distintas situaciones, aunque después quizás a lo mejor se engloban lo mismo, pero es importante por allí que el juez, ¿no? Que tenga que tomar decisiones, le resulte más fácil justamente utilizar criterios para determinar la cuantificación y sobre todo para tomar en cuenta cuál es el impacto que genera, porque en definitiva hay que probarlo, hay que demostrarlo, aunque eso pasó siempre, pero de alguna forma con la tarifa era mucho más simple. Pero ahora, digamos, hay que demostrar en cada caso particular de qué manera esa falta de dinero que uno no percibió a tiempo, lógicamente ha impactado, produce un daño. No solamente para uno mismo, sino en el grupo familiar, como estamos comentando. Sí, perfecto. Hay que ayudar al juez, ¿no? A que resuelva. Hay que dar Sí, material. sí. Hay preguntas del público. ¿Quieren que las diga y responde el que quiere? Dice, ¿el juez puede resolver de oficio a la indemnización del derecho común o debe ser pedido por el trabajador? Digo esto en el caso en que se haya solicitado la inconstitucionalidad y no le hayan hecho lugar, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, no sé si Sergio quiere responder o respondo yo, no hay problema. Sí, acá era Mariano, ¿no? Me parece. Eh, Mariano Salguero, sí. perfecto.
No, a ver, yo lo que entiendo, ¿no? O sea, obviamente hay colegas que lo que están haciendo en el intercambio telegráfico ya directamente lo que están haciendo es solicitando la reparación del daño por el artículo 1740 del Código Civil, ¿sí? Y sostienen también en el intercambio telegráfico, desde el intercambio telegráfico, la inconstitucionalidad de la ley bases, de la ley la 27.742 y del título cuarto del DNU 70/23, ¿no? Envían ya intimando con todo al empleador intimando la registración del contrato de trabajo, pese que obviamente el artículo 11 de la 2403 está derogado. Entonces no está vigente el procedimiento administrativo o el procedimiento que se debía seguir para intimar al empleador ante la falta de registración del contrato de trabajo. Entonces se sostiene esa reparación plena en el intercambio telegráfico, también las inconstitucionalidades. Esto también hay que expresarlo también en la demanda, obviamente, y en la demanda, como decía el doctor Mosquera, también hay que ser precisos a la hora de cuantificar el daño y expresar los diferentes daños generados como consecuencia de la falta de registración. ¿Sí? Pero sí, obviamente, también por el principio de congruencia, hay que peticionar los daños generados y también solicitar la reparación plena de los daños como consecuencia de la irregistración del contrato de trabajo. ¿Sí? Después, con respecto a la inconstitucionalidad, los jueces, en realidad, por ejemplo, este fallo Vera o Basol, directamente lo que sostuvo el magistrado directamente es que en realidad la ley bases no es inconstitucional porque no estaría afectando el principio de progresividad debido a que en rigor de verdad, al no haber una afectación del principio de progresividad, porque en sí el gobierno puede utilizar la política en virtud de los intereses y las circunstancias socioeconómicas y aplicar las políticas que considere adecuadas al contexto social de un país determinado y por lo tanto no habría una afectación del principio de progresividad. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con esta postura, pero hay jueces que no están soslayando lo que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad, o también puede llegar a sostener que la declaración de inconstitucionalidad es un hecho sumamente grave que implicaría una afectación o pisar, por ejemplo, en ese caso el sistema republicano de gobierno, porque el juez se está metiendo en lo que tiene que ver con el poder legislativo, con la sanción de leyes, ¿sí? Por tanto, consideran que es un hecho sumamente grave a nivel institucional la declaración de inconstitucionalidad y por lo tanto es una declaración que tiene que tener una interpretación más restrictiva y no tan amplia, ¿sí? Pero bueno, son diferentes posturas que se pueden llegar a dar a nivel jurisprudencial. Sergio, si se da un caso de inconstitucionalidad de la ley de bases, eso posibilita que las normas derogadas de la ley 24.013 se apliquen, ¿verdad? No, a ver, hay algunos colegas que sostienen la reviviscencia de las normas. Si el juez Sí, declara la inconstitucionalidad de los artículos 99 y 100, ¿sí? De la ley 27.742, eso no implica que se produzca la reviviscencia de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24.013 o artículos 1 y 2 de la ley 25.323. ¿Sí? En realidad, si declaran la inconstitucionalidad, eso no implica que vuelvan a la vida esas normas que ya están derogadas, ¿sí? Por una cuestión ok. lógica, pero la realidad es que por eso se discute el tema de la utilidad de la declaración de inconstitucionalidad. A ver, yo parto de la postura, porque la otra vez tuve también una discusión con un colega con esto, de que en realidad, por una cuestión práctica, tal vez la declaración de inconstitucionalidad no provoque nada con respecto a la ley 27.742 o el DNU 70/23. Aunque eso no implica que a mí la norma a mí particularmente no me cae demasiado en gracia la norma y tampoco me gusta, ¿sí? Pero independientemente de eso no quiere decir que la norma sea inconstitucional o no. Yo considero que es inconstitucional, inconvencional, pero bueno, eso dependerá también de los magistrados y dependerá de los planteos que realicen los colegas, ¿no? Ok. Edgardo acá dice, estoy de acuerdo con el comentario que sería un enriquecimiento sin causa para el trabajador por la indemnización de esos aportes, pero se debería regular, legislar, que esa indemnización vaya al sistema jubilatorio y a su vez impacten en los aportes del trabajador buscando un equilibrio entre ambos, una utopía. Bueno, es un comentario, no es una consulta, Sí. pero hablando del tema de enriquecimiento sin causa. Y Evangelina, también sobre el mismo tema, dice, en el caso en que el daño previsional sea un daño al fisco, el trabajador podría demandar al Estado por la falta de aportes, porque se supone que según esta postura, la legitimación activa sería, al reclamo deberían tenerla en principio del Estado y el trabajador podría reclamarle al Estado posteriormente.
No sé Eh, si quieren aportar algo no sé, en ese sentido. en este caso, creo que con respecto a este tema del daño previsional, a mí me parece que ya incluso lo que sí se podría pedir también, que bueno, siempre se ha venido haciendo, ¿no? Es el tema de los daños y perjuicios por la imposibilidad de percibir el subsidio por desempleo, porque en ese caso la falta de aportes, indudablemente, sí es algo que le corresponde al trabajador ante la situación de despido. Entonces, ese tipo de reclamos creo que hay que insistir con eso y seguir haciéndolo, porque con un mínimo de 6 meses de aportes, uno tiene acceso a ese seguro, a ese subsidio por desempleo. Ahora, con respecto a este daño previsional, por más que indudablemente los jueces se lo concedan y se lo otorguen al trabajador, normalmente hay una obligación de hacer que incluso los mismos tribunales la siguen aplicando, que es al momento de la sentencia hay una condena para que le entregue la certificación de servicios y remuneraciones con la constancia de aporte. Así que por lo tanto el empleador va a tener que cumplir con esa orden judicial, y en la medida en que no lo haga, se le van a aplicar astraintes, se le van a aplicar seguramente alguna multa que va a ir a favor del trabajador. O sea, eso sí va a ir a favor del trabajador por cada momento, por cada tiempo que pase por parte del empleador en no cumplir con esa sentencia. Pero sigo insistiendo que con respecto a los aportes deberían ser integrados a la seguridad social, porque en definitiva ese es el daño que el trabajador tiene o que podría tener, digamos, y por lo tanto además lo que correspondría, si no se pasaría de un lado a otro, y me parece a mí que no sería lo aconsejable, y es además lo que se ha venido haciendo y se sigue utilizando, ¿no? Es decir, la condena a entregar el certificado de servicio y remuneración, el certificado de trabajo con la constancia de aporte. Ujú. Aquí Matías dice, lo que sería el daño previsional se podría pedir un salario por año de antigüedad. ¿Cómo se podría cuantificar? Perdón si por ahí ya lo explicaron. Tengo un caso de construcción con 8 años de antigüedad en negro. A ver, si No sé escucho. si Sergio quiere, se anima con esta. Si quiere, le paso la. Sergio, no sé si No, a ver, escuchaste la consulta. sí, sí, Ah, sí, sí. estaba justo leyendo el año previsional por ahí de antigüedad. A ver, ¿podés cuantificar de esa manera? Yo no estoy tan seguro de cuantificarlo de esa forma. Un salario por año de antigüedad, yo lo veo más como un 2,45 eso. Hay algunos colegas lo que están haciendo, por ejemplo, si consideran que es, por ejemplo, un despido discriminatorio, cosa que algunas posturas entienden que sí, otras posturas entienden que no, se podría aplicar el artículo 245 bis, que también lo introduce la ley bases, ¿no? Que es un 50 o un 100% del artículo 245. Pero bueno, son diferentes posturas, pero en realidad ya nos meteríamos en un terreno extracontractual que no tiene nada que ver con el contrato de trabajo. Estamos hablando de discriminación ya. Pero no estoy tan de acuerdo de aplicar un salario por año de antigüedad con respecto al daño previsional. Tal vez lo que se refería también el doctor Mosquera es también esto del enriquecimiento sin causa y la falta de aportes y contribuciones y cuantificar mensualmente eso, ¿no? Un porcentaje sobre cada una de las remuneraciones y sobre la falta del pago de los aportes y contribuciones sobre cada una de esas remuneraciones, teniendo en cuenta también la antigüedad del trabajador. No tanto el tema de un salario por cada año de antigüedad, porque ya nos estamos metiendo en otro terreno, para mí es el 2,45 eso. Pero no lo veo de esa forma para cuantificarlo. Tal vez la cuantificación pasa más que nada por el tema del enriquecimiento sin causa. Si mal no recuerdo, artículo 1794, ¿sí? O cuantificar el daño por una cantidad de salarios por daño patrimonial y otra cantidad de salarios por daño moral, que es lo que se estaba haciendo también en el fallo Vera o Basolt. Y a eso sumarle el tema del enriquecimiento sin causa, ¿sí? Ujú. ¿Qué autores o fallos, pregunta Sebastián, sostienen la improcedencia del daño previsional en base de que el sujeto afectado sería el Estado y no el trabajador, ¿no? No sé si no escuché bien la pregunta, Irene. ¿Cómo era? Sí, ¿qué autores o fallos sostienen la improcedencia del daño previsional en base de que el sujeto afectado sería el Estado? Bueno, en estos casos que estamos analizando, en realidad se le otorga al trabajador el daño, o sea, el Estado
no cuenta acá. Y creo que también hay una omisión por parte del Estado. Creo que alguien dijo, no sé, por allí en una de las preguntas o algo, mencionaste algo. Me parece que hay también un incumplimiento por parte del Estado en sus distintos estamentos, tanto puede ser provincial como nacional, por no hacer cumplir la ley, ¿no? Es decir, la ley 25.212, es decir, que incluso hay convenios de la OIT sobre el tema de la inspección laboral. Me parece que esa falta de esa obligación de hacer, esa omisión por parte del Estado, muchas veces deliberada, también podría generar una responsabilidad contra el Estado por no haber podido tener justamente, por no haber podido ser regularizar la relación laboral. Esto lo estoy, digamos, pensando y ya uno lo tiene incorporado, pero sucede muchas veces en los casos de inseguridad, ¿no? Es decir, casualmente hace poco, ¿no? Cuando hay situaciones así muy complejas que hablan de que el Estado no brinda el servicio adecuado, y esa omisión de servicio podría ser, en este caso, podría dar lugar, diría yo, a una responsabilidad del Estado por omisión de no haber hecho cumplir las normas, porque en definitiva, más allá de que las indemnizaciones agravadas han sido derogadas, lo que no, la obligación de registrar está desde el primer momento, ¿no? Desde el minuto cero que empieza el trabajador a prestar su débito laboral, y no como muchas veces a lo mejor se entiende que hay que esperar 30 días para que uno lo registre. En realidad, bueno, es algo que uno ya tiene desde la ley 2413, pero en general, digamos, no hay una norma hoy día que diga que hay que esperar 30 días para que lo den de alta. Debe ser dado de alta inmediatamente, a punto tal que si el trabajador, digamos, sufre un accidente el mismo día de que el primer día de trabajo, y el empleador no tiene asegurado, bueno, va a tener lógicamente consecuencias muy graves, ¿no? Así que creo que en Ujú, este caso el Estado también de alguna manera a veces suele ser cómplice. No digo que sea intencional, quizá en algún caso puede serlo, pero también hay un deber del Estado en ese sentido, de actuar de esa forma, ¿no? ujú, totalmente. Bueno, ya culminando la charla y agradeciendo a todos la presencia, hemos tenido más de 100 participantes. Quisiera que, bueno, si quieren hacer alguna conclusión, hablando de esta nueva tendencia que se está dando, tanto Sergio como Gerardo, y entonces hacemos el cierre. No Perfecto. sé, Sergio, Bueno, si querés empezar. Sí. no, bueno, primero agradecer a Irene, a vos y a Gerardo por contactarme para desarrollar este tema que me parece muy, muy interesante y muy rico. Y también porque en realidad falta mucho tiempo a nivel en lo que tiene que ver con doctrina y jurisprudencia, con las fuentes que nosotros estamos acostumbrados a analizar y estudiar del derecho del trabajo. Y la realidad es que todavía falta bastante tiempo, ¿no? Porque hay bastante no hay tanta jurisprudencia. Hay doctrina también, todavía falta que los jueces se expidan con respecto a todas las peticiones de las partes, pero esto se va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, con las peticiones, con las peticiones que realizan los abogados en los diferentes tribunales, en los diferentes juzgados del país, me parece que puede salir algo muy, muy interesante y todavía falta cierta jurisprudencia en esta materia para ir enriqueciendo este tipo de posturas que tienen que ver con la reparación de los daños laborales como consecuencia de la falta de registración del contrato de trabajo. Entonces, todavía falta mucho tiempo, o sea, para seguir desarrollando estas ideas, pero que son propuestas, planteos, y está bueno también el debate y este tipo de encuentros para seguir aprendiendo, ¿no? Porque tanto las preguntas como lo que dijo el doctor Mosquera, la verdad que a mí me ayudaron muchísimo a seguir entendiendo el tema, a seguir profundizando en determinados aspectos que tal vez yo hasta ahora no los tenía en cuenta, ¿sí? Por eso me parece muy importante este tipo de encuentros y estoy absolutamente agradecido por la oportunidad. Acá están diciendo que estamos haciendo patria. Por la charla, por las ideas, ¿no? Porque se trata Claro, justamente de obvio. eso, de aunar esfuerzos y compartir opiniones. Acá Miguel dice, soy de la opinión que al reclamar rubros civiles en un juicio laboral entran en juego los principios del proceso civil sobre esos rubros y por ende las partes son paritarias. Además cobra fuerza el principio dispositivo y la regla que el que invoca un derecho tiene el deber de probar el presupuesto de hecho del mismo. En cuanto a la cuantificación del daño,
Tengo presente que el reclamo civil en un juicio laboral implica disminuir las presunciones laborales y la facultad del juez de poder fallar plus petitia, pudiendo caer el enriquecimiento sin causa un caso de plus petición inexcusable o extra petita y por ende la sentencia atacada por arbitrariedad. Simplemente mi humilde opinión. Muchas gracias por sus ponencias y felicitaciones. Gerardo, tu conclusión final. Bueno, quería agradecerte nuevamente a vos, Irene, a Sergio, que bueno, he podido compartir con él, que lo profunda admiración y siempre leo sus artículos, los libros y a todos los que han estado hoy acá. Y creo que realmente en este sentido, estas normas que van saliendo nos permiten, ¿no?, desarrollar lo que se llama el pensamiento lateral, es decir, la posibilidad de imaginar cosas distintas y sobre todo no olvidarnos que el derecho es uno solo, ¿no? Que no es el derecho laboral por un lado, el derecho civil por el otro. Es decir, hay toda una conjunción y que tenemos que aprovechar justamente esta oportunidad porque parece una paradoja, pero hoy por hoy creo que las demandas no es la intención, creo yo, de ningún abogado ni abogada, pero indudablemente son hasta más elevadas. A veces eso puede generar un efecto boomerang porque muchas veces entonces los tribunales terminan generando precedentes que terminan de alguna manera poniendo un límite bastante fuerte cuando uno por allí elabora demandas. Casualmente he estado escuchando a un colega también muy prestigioso que decía que no quería incorporar algún rubro más porque ya el monto le había dado muy alto, entonces tenía miedo de esa situación. Pero también está que cuando uno presenta, sobre todo en este caso en la provincia de Buenos Aires, una demanda que no alcanza a completar por allí los 500 yus para que después eventualmente pueda llegarse a la Suprema Corte por el hecho del recurso extraordinario, indudablemente también se generan ciertas dudas sobre digamos, terminar de armar esa demanda. Hay que pensarlo muy bien, pero sobre todo, bueno, animarse a pedir y como hoy mencionaban, lógicamente el juez siempre va a resolver en base a lo que uno peticione. Y con respecto a lo último que mencionaba un colega recién, no habría que preocuparse por el tema de la invocación del Código Civil y Comercial, como había dicho al principio, porque siempre van a estar por encima de todo los principios del derecho civil, las normas internacionales que hay en abundancia, y creo que ninguna norma de todas las que vayan a sancionarse ahora o más adelante o en cualquier momento, nunca van a poder dejar de lado el jus cogens, el derecho, digamos, laboral que está por encima de todo, los tratados internacionales que no se pueden dejar de lado, y hay miles, ¿no?, están los convenios internacionales de la OIT que son realmente interminables, la Convención Americana de Derechos Humanos, Tratado Internacional de Derechos Humanos, es decir, además de la Constitución, por supuesto. Así que creo que no habría que tener miedo y aprovechar la oportunidad justamente para seguir aprendiendo y poder encontrar una solución a cada situación que se vaya planteando, ¿no es cierto? Exacto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, Gerardo. Un placer Bueno, haberlos tenido hoy. Gracias a todos los que nos han Gracias. acompañado. Esperemos haber aportado nuestro granito en este tema. Y bueno, y estaremos atentos a las novedades que se vayan dando en jurisprudencia. Vamos a estar acompañándolos con doctrina también para ayudarlos a transitar este nuevo camino. Y veremos en qué queda esto, ¿no? Vamos a ir viendo. Es paso a paso. Muchísimas gracias. bueno, Muy buenas gracias, tardes. Nos Irene. encontramos en próximas charlas. Gracias, Sergio, Gracias. y Hasta Gracias. gracias, luego. Gerardo. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, Sergio. Hecho.